oportuna, eligiendo el método, la técnica o la maniobra necesaria para poder evitar que la persona pierda la vida y se mantenga con vida hasta que llegue a la ayuda necesaria, completa, oportuna y que sea llevada al hospital para una cuidado complementaria. Eso es lo que es el soporte vital básico, que es lo que tenemos que investigar. Ahora, dentro del soporte vital básico, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. No significa solamente proteger a la persona afectada, sino a quién también tenemos que proteger. En segundo lugar, ¿ah? Exacto, a nosotros mismos. Porque si la persona afectada está en un lugar peligroso y nosotros ingresamos a ese lugar peligroso, nosotros nos convertiremos en una segunda víctima, pues no. Y si hay una víctima, no queremos que haya otra. Así que a pesar de que ya se vaya con esa persona, si tú ingresas te pueden perder o te puede causar un problema de también. Y no queremos más muertos. Así que ¿qué hacemos? No ingresamos si el área está. Si el área es. Exacto. Si está con algún tipo de elemento o punto que te haga que tu salud empeore o que te suceda lo mismo que le sucedió a la persona afectada. Así que es un error inmediatamente acudir y llegar inmediatamente ¿dónde? Donde está la persona afectada. Recuerden eso, es un error muy grave ingresar al área de los hechos sin haber antes. ¿Qué dice la fe? Ya, y no es que vas a proteger a la persona afectada, no. Proteges el lugar, proteges el área donde se encuentra la persona afectada, porque es ahí donde vas a ingresar. Entonces, se supone que si tú proteges el lugar donde se encuentra la persona afectada, aparte de que proteges a la persona afectada, también vas a protegerte a ti mismo. Esa es la idea. Entonces, si te dicen, lo correcto en la fe es proteger a la persona afectada nada más, tú dices falso. ¿Qué es lo que vas a proteger entonces? El lugar donde se encuentre la persona afectada, ¿sí? Porque ¿en dónde estarás tú y dónde estará el paciente? En ese lugar. Entonces, si proteges el lugar, proteges a la persona afectada y te proteges a ti. Eso me refiero. No creo que sea tan complicado de entenderlo, está fácil. Recuerda, si solamente quieres proteger a la persona afectada y tú llegas, claro, te puede pasar algo malo a ti también, ¿sí o no? Esa es la idea, y estoy hablando en todos los tipos de situaciones. Ahora, si hablo de manera general, ustedes me pueden dar un ejemplo rápidamente. Ejemplo de cuál sería la situación en que tengas que hacer eso. Por ejemplo, exacto, eso es un ejemplo simple, fácil. Hay un accidente de tránsito, una persona la han atropellado, o un motociclista, pues lo atropellaron, pues, y salió volando y cayó en el piso, y los demás autos vienen rápidamente a una carretera. Entonces, si ustedes ingresan rápidamente a acudir a la persona afectada, los arrollan a ustedes mismos. Ahí está un ejemplo. ¿Por qué? Porque no protegiste el lugar. En cambio, si tú ves a esa persona acostada en el suelo, no atropellada, tienes que hacer todo lo posible para que los demás autos se detengan. Y así, ¿protegiste o no protegiste el lugar? Entonces, cuando tú ingreses, ya estará protegida la persona y tú también te estás protegiendo, porque a ti tampoco no te va a pasar nada. Entonces, eso es otro ejemplo. O si ves a una persona que está, por ejemplo, recién se electrocutó, está ahí tirada en el suelo. Si tú no haces algo para retirar lo que le causó daño a esa persona, tú también te vas a electrocutar, tú también. Entonces, se hace todo lo posible para evitar lo que le causó daño a esa persona, el cual es considerado como el texto 911. ¿Ya? Ahí estamos. Ellos sí lo conocen. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto en las ambulancias cuando pasan, siempre tienen una esquinita de la pantalla de la ambulancia, ECO 911 dicen. Y también en letras grandes suelen decir servicio de emergencia médica. Creo que eso no se han dado cuenta. Pero si ustedes tienen la oportunidad de ver una ambulancia, ¿no? Por ejemplo, mucho más la tienen los bomberos, ¿sí? Las ambulancias de bomberos.
dicen SEM, Servicio de Emergencias Médicas, ECO 911. ¿Ya? Entonces el protocolo a seguir es el siguiente. Una vez que hemos... ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Recuerden, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Proteger el lugar, asegurar el área. ¿Ya? Segundo, tenemos que alertar o avisar, que es lo mismo, que es la A de avisar, A de avisar. ¿Y qué tenemos que hacer al avisar? Al alertar, llamar al SEM, al ECO 911, Servicio de Emergencias Médicas, ¿sí? Y seguir el protocolo si es que te indica la operadora. Y por último, lo que hacemos ya es aplicar el protocolo que se ha indicado, que es el de socorrer. Que prácticamente al socorrer ya es la maniobra que tú vas a realizar, todo lo que tú tengas que hacer para poder tratar a la víctima, ¿ya? Siempre y cuando tú socorres porque ya has hecho antes la protección y el aviso, ¿ya? Que a decir verdad, muchas personas dicen, hey, sí, pero ¿por qué llamo a la ambulancia si llega después de media hora, una hora, después de 3 horas, 4 horas? Igualmente algún día tiene que llegar. Ese es el protocolo a seguir. Porque, pues, es verdad, tienes que ver que sí se va a demorar la ambulancia, va a demorarse. Pero por eso está el socorrer, para que tú mantengas con vida a la persona afectada hasta que llegue la ambulancia y se lo lleve al hospital. Porque dijimos que los primeros auxilios se dan hasta que llegue al hospital, ¿no? Y si nunca llamas al servicio de emergencias médicas, nunca va a llegar al hospital. Por lo menos tienes que llegar alguna vez con esa ambulancia, tomando en cuenta que pues, ya se corrió correctamente y has mantenido con vida a la persona afectada, ya que eso es uno de los objetivos que dijimos, ¿no? Mantener con vida a la persona afectada. Identificar el estado de salud de la víctima y reconocer nuestras capacidades o limitaciones. ¿Qué significa eso? El chico me está diciendo que están todos en la lista. La chica, ¿cómo es que está? Una vez que hacemos todo el protocolo principal, al socorrer tenemos que aplicar varias situaciones que les voy a indicar. Vamos a seguir mencionando qué hacer frente a diferentes situaciones en enfermería, en emergencia. Nunca perder la calma, eso ustedes ya lo saben, normal. Si ustedes están nerviosos en esta situación, se les pone la mente en blanco, se bloquean y tú dices, esto me pasó al principio, ¿no? A mí también me pasó cuando estaba haciendo mis horas esto le llaman horas de bomberiles, ¿verdad? Que para ser médico tienes que cumplir también unas horas bomberiles. Entonces en ese momento pues estaba yendo así nada más al novato con los bomberos que ya tenían experiencia. En ese momento me bloqueaba, yo había aprendido todo por esas teorías, pero no había tenido práctica. Entonces en el momento que ya nos llegaba una emergencia, estábamos en esa situación, no me acordaba de nada. Pero luego cuando ya regresaba a estar tranquilo, se me venía toda la mente. Al principio siempre va a ser así, es decir, estás en una situación de emergencia y viendo a esa persona que está afectada, está nervioso, se te olvida todo. Eso ya pues al principio con novatada. Pero ya luego cuando vas cogiendo experiencia se te hace normal y ya nunca vas a perder la calma en ese momento. Posteriormente de ello se dice seguir los pasos del primer respondedor en emergencia y urgencias. ¿Sí? Si es que estás colaborando, ¿no?, con alguien que está allí, por ejemplo, si ustedes están con unos bomberos o con el licenciado en jefe principal, el doctor que está allí, es paramédico, tienes que seguir los pasos de lo que te está indicando, si es que tú estás colaborando también. Entonces él vendría a ser el primer respondedor, ¿ya?, el cual llegó con la ambulancia contigo y vas a ayudar en una ambulancia, pues, claro. Luego se menciona que hay que alertar al central de emergencia, que eso es lo que dijimos en el PAS, ¿no? Y dependiendo de cuál es la emergencia que sea, vamos a dar el socorro. Al momento de dar el socorro, pues hay que verificar lo siguiente. Siempre hay que mantener la
inmovilización. ¿Se acuerdan que hay un tema más adelante que tenemos que ver, pero práctico? Aquí nada más se menciona como teoría. Hay que inmovilizar a la víctima, ¿sí? ¿Por qué? Porque posiblemente tenga traumatismos o traumas. ¿En dónde? En el cuerpo. No es que está traumatizado, tú estás traumado esta persona, no. ¿Qué significa? Que tiene algún tipo de lesión, golpe o daño físico en el cuerpo. Traumatismo en una persona. Él lo dice, accidentes vehiculares, eso obviamente pues nos tendremos aquí personas que tendrán bastantes traumatismos. Recuerden que un traumatismo no tiene nada que ver con algún daño psicológico, mental, que está loco, no. Algunas personas creen eso, usted está traumado de eso, no. Al decir que está traumado o traumatizado o tiene un trauma, significa que tiene un golpe o lesión en el cuerpo, que puede ser en cualquier parte del cuerpo, pero si fuese golpe por una caída, alguien te golpeó, o tuviste algún accidente, golpe es, así que ¿cómo se llama ese tipo de golpe? Traumatismo o trauma. Y aquí decimos cómo son provocados, por accidentes vehiculares, atropellos, caídas severas, accidentes en motocicletas o bicicletas. Lo que otra vez están llamando. Una vez que ya tenemos en cuenta cuáles son las causas que posiblemente puedan provocar traumatismos, ya sean articulares, musculares u óseos, aquí nos menciona que se debe hacer cosas con el material adecuado para no causar daños en la columna vertebral. Por ejemplo, hay lo que llamamos como una tabla espinal, ¿sí? Que está aquí, ¿sí la ven? Aquí nos está dando ejemplos de lo que nos mencionan aquí, es decir, hay que inmovilizar con materiales adecuados para no causar daños en la columna vertebral. Así es, porque esos daños en la columna vertebral pueden causar problemas a nivel motor y en las extremidades y pueden quedar minusválidos para siempre. Entonces, para evitar ese tipo de inconvenientes, aunque movamos a la persona, si es que se requiere moverla, si lo vamos a mover, se tiene que mover como estatua, es decir, sin que una parte del cuerpo se mueva independientemente de la otra parte del cuerpo. Esa es la regla, que si vas a mover a la persona afectada, así sea que tenga problemas en la columna vertebral, al moverla tienes que moverla como igual todo el cuerpo al unísono. Si mueves la cabeza tienes que mover al mismo tiempo con las extremidades y el cuerpo. Es decir, que no se mueva así, solamente la cabeza, sino con todo. ¿Por qué creen que sirve la tabla espinal? Aquí está, porque la tabla espinal junto con el collarín, que aquí está. ¿Sí ven? Aquí le están colocando el collarín. Al moverla, o en este caso la quieren sacar del auto, quieren sacarla así como estatua, sin que se mueva la cabeza independientemente del cuerpo. ¿Ah? Exacto, rígida. Sin moverse ninguna parte del cuerpo independientemente de otra. Aquí tenemos el collarín, unos ejemplos de cuáles son esos materiales que nos mencionan aquí de manera adecuada para evitar daños en la columna vertebral. ¿Ya? Ahora, viendo esto de esta manera, si ustedes van a hacer lo que le llaman como técnica frente-mentón, ¿sí? La cual se hace que el paciente abra la vía aérea. ¿Cómo se abre la vía aérea? Como ustedes están observando aquí. Es decir, la cabeza la colocan hacia atrás, haciendo que el cuello quede algo extendido, ¿ya? Cosa que al hacer ese movimiento no hace daño en la columna vertebral. El daño en la columna vertebral es cuando giras la cabeza hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero si haces la técnica frente-mentón para elevar la cabeza, tiene un objetivo. ¿Cuál es? Que al abrir la vía respiratoria, que eso significa abrir la vía respiratoria, coger la frente del mentón y hacer la cabeza hacia arriba. ¿Por qué se dice que al hacer esto abrimos la vía respiratoria? Recuerden que ya vimos esa clase, ¿cuál es la vía respiratoria? La fosa nasal, la faringe, la laringe, la tráquea, bronquios, pulmones, que es allí donde ingresa el aire, ¿no? Esa es la vía respiratoria.
el lugar por donde ingresa el aire hacia los pulmones y viceversa, de los pulmones hacia afuera. ¿Por qué se dice que al extender el cuello de esa manera va a abrir la vía respiratoria y por lo tanto va a ingresar más aire? ¿Por qué? Porque la lengua baja, desbloquea la vía respiratoria y se respira mejor. Así que te estoy aquí dando un consejo de que cada vez que tú te sientas ahogado o tengas a un paciente con ahogo, tienes que tratar de colocarla con la espalda inclinada y la cabeza hacia atrás. ¿Qué les dije que ocurre cuando colocamos la cabeza hacia atrás y el cuello queda extendido? La lengua baja, la vía respiratoria se abre más, y mientras más expandida esté la vía respiratoria, más aire ingresa. Vamos a hacer una pequeña dinámica ahí donde están sentados y vamos a hacer lo siguiente. Todavía no lo hago, escúchenme lo que van a hacer. Primero lo que van a hacer es colocar el mentón pegado al pecho, de esta manera, ¿ya? Luego de hacerlo, botan todo el aire, se eleva tapando la vía respiratoria, ¿ya? Pero no totalmente, claro, porque si la taparía totalmente nos dejaríamos sin respirar. Entonces la tapa parcialmente, ¿ah? La tapa una parte. ¿Qué pasó? Ahí viene allá afuera. Vamos a sentir esa dificultad respiratoria, aunque no es que haya un paro respiratorio, solamente pues nos sentimos un poquito más ahogados. Pero cuando le damos la cabeza, la lengua, ¿qué dije? ¿Baja o sube? Baja, y al bajar la lengua, la vía respiratoria queda abierta completamente y ahí ingresa más. Es por eso que este señor que está aquí le están mandando insuflaciones o aire, le tiene que colocar de esta manera, ¿sí ven? Para que la cabeza, al estar así, la vía respiratoria esté expandida, al enviar el aire le estemos enviando suficiente aire para que tenga oxigenación en su sangre, ¿ya? Y realmente este es el mismo mecanismo para dar respiraciones boca a boca. Ustedes han visto que en RCP le hacen respiraciones boca a boca, ¿no? Mientras están haciendo RCP, hacen 30 compresiones y luego le dan 2 bocanadas o ventilaciones o insuflaciones o secularmente llamadas respiraciones boca a boca, ¿no? Entonces, según lo que te dije, cuando haces las respiraciones boca a boca, ¿es o no es necesario hacer lo que dije? Es decir, técnica frente mentón, elevar la cabeza. ¿Ah? ¿Y qué sería algo más que tenemos que darle? Algo que no están haciendo en esta imagen, pero sí hay que hacerlo. Al darle las bocanadas. ¿Ah? Eso. Repítelo. Eso. Tapar en la nariz. ¿Por qué? Porque si no le hacemos eso, el aire que le enviamos por la boca se le sale por la nariz. Porque ya en su tiempo en la clase de aparato respiratorio les enseñé que las fosas nasales están conectadas con la boca a través de la faringe. Así que si enviamos pues la leche por la boca, sale por la nariz. Si quieres un fideo por la boca, sale por la nariz. ¿No? Eso dijimos. Es decir, es un ejemplo nada más. Para que entiendan que las fosas nasales están conectadas con la boca a través de la faringe. Así que si no le presionamos la nariz al enviarle el aire mediante la boca, se le va a escapar por la nariz y no va a servir de nada enviarle el aire. Y después se preguntan, ¿por qué se murió si yo le hice la RCP correctamente? No lo hiciste bien porque te olvidaste de tapar la nariz. ¿Qué? Ok, entonces tienen un punto ya a favor para que ustedes entiendan cuán importante es abrir las vías respiratorias. Más adelante va a salir el protocolo completo. Bueno, aquí tenemos otras imágenes de inmovilizaciones. Vean que tienen una niña, ¿no? Y están inmovilizando, incluso lo sacaron con todo el asiento del auto, lo sacaron con todo el asiento del auto para que no se nos mueva. Luego tenemos otra imagen en donde le han inmovilizado la extremidad inferior derecha a esta persona con el objetivo de evitar que haya daño, ya que se indica por qué es necesario inmovilizar extremidades, porque aparte de que puedes empeorar la fractura, también puedes hacer que se rompan más vasos sanguíneos y más hemorragia interna o externa podría haber. Y claro, mientras más piel de sangre del paciente, peor la cosa.
porque entre una fractura sin que comprometa arterias y una fractura que compromete arterias, es decir, no se han roto arterias, pues la peor es la fractura que compromete arterias. Porque de paso que tiene la fractura, que es un traumatismo, un tipo de traumatismo, pues está perdiendo sangre. Y eso ya es una emergencia. Así que tienen que ustedes también aprender a diferenciar entre una emergencia y una urgencia. Si el paciente nada más tiene una fractura, pero no compromete arterias, eso es una urgencia, puede esperar horas ahí, según el protocolo. Recuerden que si ustedes tienen la fractura, ustedes como pacientes los querrán que les atiendan en ese momento, ¿sí o no? Pero no, según el protocolo, y no mío, sino el protocolo que ya rige en Ecuador y que es el triaje de Manchester. Si tiene una fractura, eso no es una emergencia. ¿Por qué? Porque no pone en riesgo la vida. Esa es la idea. Entonces, como no pone en riesgo la vida, una urgencia puede esperar y los hacen esperar entre 1 o 2 horas. ¿Por qué? Porque los están atendiendo los que sí tienen riesgo su vida. Así que esto es cuestión de elegir. Me llega 2 pacientes, un paciente con una fractura y el otro paciente también me llega con fractura, pero tiene comprometidas rupturas de arterias. Aquí yo atiendo primero. Claro, obviamente, el que tiene emergencia, el que voy a atender primero, es el que tiene la fractura que tiene hemorragia interna o externa, es decir, se ha comprometido ruptura de vaso sanguíneo. Aparte de la hemorragia, pues tiene la fractura, eso sí. En cambio, el que me llegó solamente con la fractura, pero sin ningún tipo de ruptura de vasos sanguíneos, pues puede esperar. Puede esperar. Especialmente con el secreto que les dije, ¿no? ¿Cuál es el secreto para diferenciar rápidamente entre una urgencia y una emergencia? Emergencia pone en riesgo la vida, urgencia no. Por lo tanto, puede esperar, yo dije. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? De que aquí esta persona ya está con una hemorragia y se la está atendiendo inmediatamente. Está que sufre esta persona. ¿Sí? Y acá los paramédicos están atendiendo la hemorragia. Porque realmente uno de los principales puntos que tenemos que tratar son hemorragias. Si observamos hemorragias en la persona afectada, eso inmediatamente tenemos que detener esa hemorragia. Porque puede morir por la hemorragia, más no por la fractura. La fractura se la puede acomodar después, ¿no? Y eso lleva tiempo de tratarse. Pero no se puede acomodar la pérdida de sangre masiva en ese momento, donde no hay transfusiones de sangre inmediatas. A menos que ya la subas a la ambulancia y le hagan una transfusión de sangre inmediata. Y es por eso que siempre es necesario que tengas un carnet al lado de tu cédula, en ese carnet que te diga qué tipo de sangre eres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te puede ocurrir algún accidente, entonces siempre te revisan la identificación, ¿no? Tu cédula. Y uno de los consejos que se suele dar a las personas que ya se les brinda primeros auxilios, es decir, a ustedes se les está enseñando, es obligatorio y necesario que tengan al lado de su cédula un carnet de la Cruz Roja en donde indique qué tipo de sangre eres, qué grupo de sanguíneo eres. Para que si tienen en la ambulancia ese tipo de sangre, pues inmediatamente te la transmiten con una transfusión sanguínea y ya está, te mantienen con vida. Si es que has perdido bastante sangre, pues no. Por favor. Una de las reglas necesarias, ya sabemos que se mencionó aquí mantener la calma, ¿no? Como aquí lo dicen, mantener el control. Evaluar signos vitales, ese es un orden que tenemos que seguirlo en la práctica. Ya les voy a decir cuál es el orden en la práctica. ¿Ya? Posteriormente a ello hay que no mover a la víctima si no es necesario, ¿sí? Descubrir las heridas, se refiere a que hay que verificar si tiene heridas y pérdida de sanguínea para detener en ese momento esa hemorragia. Ya se les va a enseñar en este mismo módulo cómo detener una hemorragia. No es complicado, es algo simple que ustedes tienen que saber. Incluso que si ustedes aprenden en este curso a detener hemorragias, es decir, en este módulo específicamente, el módulo 3,
Ustedes aprenden a tener hemorragia en el módulo 3. Cuando llegamos al módulo 4, al colocar inyecciones por vía intravenosa o vías, tú vas a aprender a evitar que se te desangre el paciente. A menos de que se te olvide de lo que te dije. Y en ese momento, doctor, mire, se está desangrando. Y yo les digo en ese momento, ¿te olvidaste lo que te enseñé en el módulo 3? ¿Qué cosa? ¿Cómo detener hemorragias? ¿Ya? En este módulo vamos a aprender a tener hemorragias. Espero que nunca se olviden para que cuando lleguemos al módulo 3 no te ocurra el error de que cuando pones la inyección al compañero, porque ustedes se van a poner, ¿no?, la intravenosa, lo dejes desangrar a tu compañero. Y el peor el compañero, pues también, porque si el compañero no sabe cómo detener hemorragia, tú sabes también cómo detenerla, porque a ti ya también se te enseñó en el módulo 3. Así que si tu compañero no te ayuda a detener la hemorragia que tienes en la vena, tú también eres el estudiante que tienes que saber cómo detenerla. Si tu compañero se olvida, ya está perdido si no se olvida. Bueno, espero que no se olviden. Y esto ya lo vamos a ver poco a poco en esta semana, ¿no? Siguiente, no intentar retirar cuerpos extraños algunos. ¿Qué significa eso? Antes que nada, ¿a qué nos referimos con cuerpo extraño? ¿Sabes que alguien que tiene cuerpo amorfo, alguien que tiene así su cuerpo extraño? Que tenga insertado algún objeto. Un objeto o material, ¿no?, herramienta o cualquier tipo de dispositivo que haga daño o que esté causando daño en la persona afectada. Y aquí la pregunta es ¿por qué no debemos retirar esos cuerpos extraños que estén incrustados como heridas en la persona afectada? ¿Por qué no tenemos que retirar? Ese es un protocolo a seguir. Mira lo que tiene ahí metido, un vidrio ahí metido ahí, no lo saques. Una estaca, una astilla, un palo tiene metido en una parte del cuerpo. No se lo saques, déjaselo ahí. ¿Por qué? Porque no sabemos qué órgano o arteria está comprometiendo. Porque rompió muchos vasos sanguíneos, ha roto bastantes vasos sanguíneos. Pero ese objeto, aunque los rompió, los mantiene cerrados. Exacto, el objeto, aunque rompió esos vasos sanguíneos, son bastantes que se han roto, incluso se puede haber roto arterias o venas. Pero al estar ese cuerpo extraño metido ahí, está causando un tapón, está tapando el vaso sanguíneo que está roto o que ha roto. Lógicamente, cuando tú lo retiras, ¿qué sucede? Ahora se abren todos esos vasos sanguíneos y dale que la hemorragia y se muere esa persona por hemorragia. Entonces, tienes que saber también por qué no hacer las cosas y por qué sí hacer las cosas. Y aquí está una de ellas. ¿Por qué no intentar retirar cuerpos extraños? Porque podemos ocasionar hemorragias severas y hasta una muerte por hipovolemia. Es decir, por bajos niveles de sangre. Esa es hipovolemia. Hipo, ya dijimos que significa ¿qué? Disminución, bajo, ¿no? Y volemia viene de volumen sanguíneo. Volemia, volumen. Así que si hay hipovolemia, literalmente significa bajos niveles de volumen de sangre en el cuerpo. Y al decir volumen de sangre nos referimos a la cantidad de sangre que hay. Entonces, en términos simples, es la poca cantidad de sangre en el cuerpo, la hipovolemia. Y que si hay poca sangre en el cuerpo, ¿por qué nos puede matar el hecho de que haya poca sangre en el cuerpo? ¿Por qué morimos por poca sangre? ¿Qué? Rápido, eso ya tienen que contestarlo. ¡Ey, levántate! Sácate ese gorro. Ponga atención. Sáquese el gorro. No puede estar con ese gorro en clase. A ver, ¡ey! Díganlo. ¿Por qué la falta de sangre, por qué tener poca sangre en nuestro cuerpo podría matar a la persona afectada? Que no lleve suficiente oxígeno al cerebro. Exactamente, eso es. Y no solamente al cerebro, sino a todo el cuerpo, pero especialmente al cerebro. Pero no es que inmediatamente, uy, tienes poca sangre, enseguida te moriste, no. Pierdes la conciencia primero, por la falta de Oxígeno. Eso es lo que le llamamos como shock hipovolémico. Shock, no shock del que se toma, no, sino shock con S-H-O-C-K, digamos. Colocas allí una gasa o un trapito limpio y lo colocas por encima de la boca y le das las respiraciones. ¿Qué? Sí conoces las gasas, ¿no? Las gasas tienen... Así es.
Las gasas tienen orificios, ¿sí lo han visto? Ya, a través de ese orificio va a pasar el aire que le vas mandando por la boca. Y no va a haber intercambio de fluido porque estás con la gasa por encima, estás cubriendo la boca. Para toda disolución, no vas a dejar morir solamente porque tiene COVID. Si es que es tu marido, tu familiar, y está con un paro cardiorrespiratorio, tienes que hacerle la RCP. Entonces, si no te quieres contagiar, bueno, si ya estás contagiado, ya te contagias, te da igual. Pero si no te quieres contagiar, colócale una gasita por encima, ¿no? en la boca, ¿sí? Y le presionas la nariz, abres la vía respiratoria, dale 2 bocanadas y 30 compresiones. Aunque inicialmente siempre se dan 5. Eso ya lo vamos a ver cuando veamos la práctica de RCP. Pero queda claro que hay que hacerlo, mira, ¿ves? Están aplicando en esta imagen la técnica frente-mentón. Es decir, una mano en la frente y la otra en el mentón. ¿Cuál es el objetivo de esa técnica frente-mentón? Abrir las vías respiratorias. ¿Cómo? Lo que les dije, ¿se acuerdan? Mantiene elevada la cabeza, ¿sí o no? Miren. La mantiene elevada. Y no, este dibujo no es que lo han hecho así por hacerlo. Lo han hecho exacto como debería ser. Porque una mano está en la frente y la otra en el mentón. Los dedos están en la nariz. La mano está en la frente. Los dedos pasan a la nariz nada más. Pero sigue estando frente-mentón. Entonces recuerden, ¿para qué sirve esta técnica frente-mentón? Para abrir las vías respiratorias. Eso te pueden preguntar también, no te olvides. O viceversa, te pueden preguntar al revés, pero es lo mismo. ¿Cómo abrimos vías aéreas? ¿Con qué técnica? ¿Con qué técnica abre las vías aéreas? Atiendan, contesten a lo que les estoy preguntando. ¿Con qué técnica abres las vías respiratorias? Las vías aéreas, que es lo mismo. Técnica frente-mentón. ¿Por qué se llama técnica frente-mentón? Porque le colocas una mano en la frente y la otra en el mentón. Mira, observa esta imagen que está aquí, en la esquina inferior derecha. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, les pueden preguntar al revés. Lo repito una vez más. ¿Para qué se emplea la técnica frente-mentón? Para abrir las vías aéreas. O puede ser al revés, pero es lo mismo. ¿Con qué técnica hacemos la apertura de las vías aéreas? Estamos hablando de lo mismo, solamente que la pregunta está al revés, pero es lo mismo. ¿Ya? Ahí estamos, ¿no? La técnica frente-mentón es importante aplicarla en el protocolo de la OBS, que más o menos vamos a ver esa vez. Pero por ahora, ahí tienen la imagen más o menos cómo sería esa técnica frente-mentón. Ya tenemos que revisar.